Ya estamos listos para escuchar la palabra de la mañana. Con nosotros el pastor Luis Berríos, listo para traernos lo que Dios le ha puesto en el corazón, de mi corazón a tu corazón. Ya Él está con nosotros y le damos la bienvenida, pastor. Que la paz del Señor está contigo, que el Señor te use. El pastor él es pastor de la iglesia bautista de Country Club. Y siempre con una palabra poderosa para cerrar esta semana y recibir el fin de semana. Pastor, nuevamente bienvenido, que el Señor te bendiga. Gracias, mi hermano. Saludos y bendiciones para todos y cada uno de mis hermanos. Quiero decirte que yo me inscribí también, ¿sabes? ¡Qué bien! En el webinar, ya yo estoy inscrito. ¡Qué bueno, pastor! Me interesa aprender de eso para poder bendecir y ser de más bendición. Todo lo que debamos y podamos incorporar que redunde en mayor bendición en el reino, tenemos que prepararnos y capacitarnos para eso. Amén. Sabe que yo creo que no solamente nos preparamos bien en la palabra, sino en todo lo que el Señor ponga a nuestra disposición. Así es. Procura pues con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra y los recursos, digo yo, añado yo acá, que Dios ponga a tu disposición para poder ser de mayor impacto y bendición. Así que tremendo lo de webinar. Y me estaba gozando con lo del indio. Okay, bueno. El indio taíno. Oye, pastor, déjame decirte, la imagen que tienes detrás de ti, de verdad que es un background hermoso, ¿sabes? Te queda lindísimo ese cuadro. ¿Es un cuadro o de verdad es una ventana y estás en la playa? Se ve brutal. Eso es idea de mi esposa. Eso es un cuadrito que tenemos ahí para eso. El background queda lindísimo. Se ve como si estuviera literalmente, como si fuera una ventana y estuvieras en la playa. Se ve brutal, lindísimo. Amén, gloria a Dios. Vamos a lo que vinimos, mi hermano. Adelante. Voy a leer en Mateo capítulo 9, verso 9 al 13. Mateo capítulo 9, los versos 9 al 13. Y quiero reflexionar sobre el tema en esta sección de Mi corazón a tu corazón. Jesús, el amigo de gente de mala fama. Jesús, el amigo de gente de mala fama. Dice el texto, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A Dios damos gloria por su palabra. Ahora, yo quisiera saber cuántos en nuestra audiencia recuerdan esta expresión. Vámonos, tesoro, no te juntes con esta chusma. No sé cuántos se acuerdan de esa expresión. Al parecer, esa era la actitud de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Ellos no interactuaban con gente a quienes consideraban pecadores. De pronto aparece este Jesús, quien toca a los que nadie toca. Se sienta a la mesa para comer con gente despreciada por la sociedad y en especial despreciada por los líderes religiosos. El texto que nos ocupa nos habla de uno de esos encuentros de Jesús con gente marginada, rechazada y posiblemente desechada por muchos. Me parece que es necesario que como hijos e hijas de Dios reflexionemos y nos evaluemos para conocer si de verdad estamos siguiendo las pisadas de nuestro maestro. Fíjese que dice Juan, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, 1 Corintios 11:1. Entonces, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Tratamos a la gente dependiendo de su estatus social? ¿Cómo reaccionamos externa o internamente cuando nos cruzamos en la calle con una persona sin hogar, maloliente o adicta a las drogas? Si Jesús viniera a desarrollar ministerio en nuestro tiempo, ¿con quién cree usted
que compartiría. En el pasaje que nos ocupa, vemos a Jesús acercándose a un hombre llamado Mateo, cuya profesión era despreciada por los judíos. Esto era así por lo menos por dos razones. Era judío que trabajaba cobrando impuestos para el Imperio Romano, lo que ante la opinión pública los hacía traidores. Este hombre, en segundo lugar, se lucraba del pueblo cobrando de más, obviamente para su beneficio personal. Así que un dato interesante acerca de Jesús es que no parecía importarle ni afectarle la opinión pública cuando se trataba de atender una necesidad. Lo vemos en este caso, llamando a un publicano. Le dijo, sígueme, una sola palabra, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Es interesante la respuesta de Mateo al llamado de Jesús. No le dijo, tú me hablas a mí, ¿en serio? A mí, que soy parte de esas personas a quienes los líderes religiosos tienen en una lista de pecadores y para quienes no ven ninguna clase de oportunidad y esperanza. Sabe que los prejuicios religiosos no impidieron que siguiera a Jesús. Mateo no puso excusas. Bueno, Señor, a mí me gustaría seguirte, pero como verás, en este momento estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. No dijo eso. Tal vez en otro momento. Tampoco se puso a la defensiva. Tú hablándome a mí. Yo no quiero saber de la religión. Ahí lo que hay es un chorro de hipócritas. No, mi hermano, mi hermana. Mateo fue impactado poderosamente por una sola palabra de Jesucristo. Sígueme. No le importó lo que pensaran o dijeran los demás. Se levantó y siguió al maestro. Fíjese que no sabemos si Mateo había escuchado hablar de Jesús anteriormente. Tal vez le había llegado rumores de que había un hombre, un rabino llamado Jesús, que era diferente a los que ellos conocían. Un maestro que hablaba del reino de Dios y que enseñaba que había espacio en el reino para gente como él. El llamado de Jesús a Mateo, en una sola palabra, le transmitió esperanza. Le hizo saber que Dios lo veía, que no era invisible, que también para él había espacio en el reino de Dios. Así que Mateo se levantó y siguió a Jesús. Pero el asunto no quedó ahí. Mateo decidió hacer un banquete y entre los invitados había muchos publicanos y pecadores, como dice el texto. Jesús y sus discípulos también se sentaron y se encontraban allí en la mesa de los invitados. Dice el verso 10 del pasaje que estamos leyendo en el capítulo 9. Les leo en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto a muchos cobradores de impuestos. Y oiga cómo traduce esta última parte. Y otros pecadores de mala fama. Y otros pecadores de mala fama. ¡Qué tremendo! Mateo no solo decidió seguir a Jesús, también hizo posible que otros que se encontraban en la misma condición que él, o tal vez peor, tuvieran la oportunidad de conocer a Jesús y de seguirle. Pero más tremendo e impactante es que Jesús no rechazó la invitación de Mateo. Yo, el maestro, el rabino, entrar en una casa donde lo que va a haber es un montón de gente pecadora. ¿Qué van a decir de mí? Me van a etiquetar. Los mensajes que van a aparecer en Facebook o en las diferentes plataformas me van a quemar si yo llego a entrar a casa de Mateo, y mucho menos con un montón de pecadores y gente de mala fama que va a estar allí. Jesús no se dejó preocupar por eso. Mire, yo soy de los que cree que Jesús estaba o está dispuesto a compartir con el deambulante, con el adicto a drogas, con el alcohólico, con el que vive de la prostitución. El Jesús que nos presenta los evangelios se sienta a la mesa con los marginados, con los despreciados, con los desechados. Jesús no los discrimina. Jesús no los desprecia. Pero no podía faltar en este relato la intervención de los super espirituales, de los que se creen que están a otro nivel, que no les permite juntarse con la clase de gente con la que Jesús estaba compartiendo. Aparecen en escena los fariseos. Y dice el texto en el versículo 11, Mateo 9:11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Quiero que usted vea cómo traduce la Nueva Traducción Viviente ese versículo
Dice, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Dice allí la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? ¿Por qué su maestro, traduce la Nueva Biblia Viva, dice, ¿por qué su maestro anda con gente de esa calaña? Así que en palabras de doña Florinda, ¿por qué Jesús se junta con esa chusma? ¿Sabe qué? Yo pienso que en ocasiones nosotros actuamos como aquellos fariseos. No estamos dispuestos a compartir con gente que no vive como nosotros vivimos. Nos convertimos a Cristo y con el paso del tiempo cortamos relaciones con gente que eran nuestras amistades. Y de hecho, hace un tiempo estaba en una conversación con una persona que me estaba hablando de un pariente que entró a determinada organización, a un grupo de estos religiosos, y la persona inmediatamente se distanció de toda la familia. No era solamente el detalle de que porque entró en esa dinámica, sino que parece que es parte de la política o de las prácticas o de las costumbres de esa organización que se tienen que distanciar, que no pueden compartir, no pueden interaccionar con la familia. Y yo me pregunto entonces cómo van a ganárselos para su organización, si es que tienen interés en ganárselos. Así que hay personas que se convierten y sencillamente se desconectan y se aíslan y se desprenden de las relaciones que tenían. Y yo digo que con cierta razón, pero es que ya a mí no me atrae el ambiente en que ellos andan. Ya el Señor me sacó de la vida del mundo, puede uno expresar. Claro, si usted todavía se siente débil y piensa que si llega a compartir con esas viejas amistades puede terminar enredado de nuevo en esa forma de vida, debe entonces mantenerse aislado de ese tipo de ambiente para que no vaya a caer. Pero lo que yo quiero resaltar es que de la misma manera como Jesús se acercó a ti y te dijo, sígueme, y cambió tu vida, también lo quiere hacer con esas personas. Y voy más allá. Tú puedes ser a quien el Señor use para que tus amistades le conozcan, como sucedió con el caso de Mateo. Recuerda que él invitó también a otros publicanos y a otros tipos de pecadores para que estuvieran allí presentes y compartieran con Jesús. Pero la realidad es que nuestra tendencia es a retirarnos, a alejarnos de esa gente. No estamos dispuestos a compartir con ellos. Los vemos como gente que vive lejos de Dios, pero no nos esforzamos para hacerles saber que Jesús les ama y que hay espacio para ellos en el reino. Y aquí hago una pausa para compartir una pequeña experiencia. Nosotros tenemos la costumbre de, en diferentes ocasiones especiales, de fechas especiales, ir a compartir con nuestra familia, mi esposa y yo. En una de esas experiencias compartimos con la familia de parte de mi esposa. Y un día yo estaba sentado a la mesa jugando dominó con un grupo de ellos. Básicamente el único cristiano allí, por ejemplo, por así decirlo, pastor, era yo. Y estábamos jugando y ellos tienen sus costumbres, tienen sus prácticas, ellos tienen su manera de ver la vida, de cómo celebrarla. Y yo tengo que respetar eso. Bueno, pues yo por mucho tiempo he compartido con ellos de esa manera. Y de momento había una persona sentada a mi lado derecho jugando y vio que ellos mandaban a buscar rondas de latas de cerveza. Se las repartían entre ellos y él notó, como no me conocía, él notó que a mí no me daban nada. Y él paró y dijo, espérate un momentito, yo veo que aquí todo el mundo está tomando y están tomando su cervecita y al hombre no le dan nada, ¿qué está pasando? Y entonces mi concuñado, o sea, el esposo de la hermana de mi esposa, estaba a mi izquierda. Le dice, no, mira, varón, perdona, es que él es pastor, él no bebe. Y entonces, acto seguido, dice lo siguiente, y me dijo, mira, Luis, yo te quiero dar las gracias. Me dijo así, yo te quiero dar las gracias. Yo hasta el momento no había dicho nada. Te quiero dar las gracias porque tú siempre vienes y compartes con nosotros y estás ahí. ¿Sabe qué? Y me dijo, otros no lo harían. Y yo, ustedes son mi familia, independientemente de si no están congregándose, no asisten a ninguna iglesia. Y mi responsabilidad es estar ahí, compartir con ustedes y amarlos también. Y a mí me parece que eso es imitar a Jesucristo. Entonces, fíjese que
en otra ocasión estaba compartiendo en un culto evangelístico en un sector donde yo todavía no había sido llamado o entrado de lleno en la pastoral. Estaba apoyando un culto de otra iglesia y vi que el grupo de la iglesia se mantuvo en una esquina y estaban dando el culto poderoso, pero yo crucé la calle para acercarme al grupo, de usuarios de drogas que estaba parado en una esquina, y yo fui y me acerqué a ellos. No me uní con ellos, pero estaba cerca. Entonces vino uno y se acercó a mí y me dijo: mira, ¿por qué tú estás aquí? Oiga bien en la observación. ¿Por qué tú estás aquí? Y yo: bueno, porque yo quiero estar cerca de ustedes, que ustedes sepan que el Señor les ama, yo también. Y él me dijo: pero ¿y por qué tú no te quedaste allá con ellos? Y empezó a hacerme una serie de preguntas porque le chocó el hecho de que yo me despegara del grupo que estaba ya dando el culto para acercarme a donde estaban ellos sin decirles nada, simplemente estaba allí al lado. Terminé saliendo de esa experiencia con un beso. Ese hombre me abrazó y me dio un beso en el cachete. Me dijo: usted es mi hermano. Simplemente por yo parármele al lado del grupo y no quedarme dentro del grupo de los cristianos, como quien dice, ustedes allá y nosotros acá. No sé cómo usted pueda ver esa experiencia. Así que, ¿sabe cuál puede ser la otra cara de la moneda? ¿Cómo nos pueden ver ellos a nosotros? Esa gente de quien nos distanciamos, esa gente con quien no compartimos, esa gente porque yo soy muy espiritual, porque ahora yo estoy a otro nivel. ¿Cómo nos pueden ver a nosotros? Mire, nuestro distanciamiento y nuestro trato frío les puede enviar a ellos el mensaje muy distinto a lo que nosotros estamos pensando. Ellos pueden ver que somos gente rara, que se cree mejor que ellos. Nos pueden ver como hipócritas santurrones que hablan de amor y de misericordia, pero que no la viven, que solo se acercan a ellos para decirles que están mal, que son pecadores, y el resto del tiempo los ignoramos como si no existieran. Los religiosos de aquella época, en el tiempo de Jesús, no comprendían cómo Jesús estaba haciendo aquello. En Lucas 7:34, Jesús dijo que ellos le decían amigo de gente de mala fama y de cobradores de impuestos. No podían entender que Jesús, llamándose hijo de Dios, se mezclara con pecadores. Algo me dice que aquellos líderes religiosos no veían la posibilidad de salvación para los publicanos ni para otras personas de mala fama, como traduce algunos de los textos. Pero Jesús vino a demostrarnos que el amor de Dios alcanza a todos, que hay espacio en el reino para todos. Por eso le dijo a los fariseos, capítulo 9 de Mateo, verso 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me gusta cómo se traduce el verso 13 en la traducción al lenguaje actual y en la nueva traducción viviente. Escucha cómo lo dice en la traducción al lenguaje actual. Pero mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos y no a los que se creen buenos. La traducción viviente dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Como dicen los hermanos mexicanos, ¿cómo te quedó el ojo? En conclusión, como dije al principio, Jesús compartía con la gente despreciada, marginada y repudiada por los religiosos. Yo pienso que si Jesús viniera a este tiempo, compartiría con los homosexuales, con las lesbianas, se sentaría a comer con las prostitutas, con los adictos, con los alcohólicos, con las personas sin hogar. Jesús les diría que hay espacio para ellos en su mesa, que por ellos también vino a derramar su sangre. Creo que en lugar de acusarlos, juzgarlos o condenarlos, les amaría y les invitaría a formar parte de su reino. El problema con nosotros y nosotras, los que nos llamamos discípulos de Jesús, es que pretendemos cambiar a la gente. Queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y ese es el trabajo a través
o sea, de Dios a través del Espíritu Santo. La gente tiene que ver a Jesús a través de nosotros y de nosotras. Ellos tienen que ver el amor de Dios en y a través de nosotros, la iglesia. ¿Sabe lo que resulta interesante del llamado de Mateo? Que más adelante fue escogido como uno de los 12 que estaría más cerca de Jesús, ayudándole en su ministerio. Uno que según el criterio de los religiosos no llenaba las expectativas y al cual no se le veía ninguna posibilidad. Usted y yo desconocemos los propósitos de Dios con las demás personas. Aquel y aquella que miramos o tratamos con desprecio puede ser el próximo evangelista, el próximo pastor o pastora, profeta, etcétera, etcétera, de los diferentes ministerios a los cuales Dios llama a su gente. Esa persona puede ser aquel a quien Dios levante para provocar un poderoso avivamiento. No nos toca a nosotros condenar ni ponerle marca a la gente. Nos toca invitarles con amor para que se llene su casa, la casa de Dios. Cambiar, limpiar, libertar y transformar es obra del Espíritu Santo. ¿Usted recuerda cómo termina la parábola de la gran cena en Lucas capítulo 14? Allí dice, verso 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Que el Dios del cielo te bendiga rica y abundantemente, pastor. Para que se llene mi casa. Así mismo es. Me gustó mucho. No te juntes con esta chumba. ¿Y cómo te quedó el ojo? Pastor, que son cosas que le dan un toque interesante a la palabra y ciertamente le dan un toque de mucha bendición. Y la palabra de esta mañana es una palabra poderosa que nos invita a ser como Jesús. Palabra buena. Palabra buena. Tengo por acá a la pastora Angelique Acevedo conectada con nosotros, que nos dice que esas ventanillas le quedan bien. Las ventanillas del cuadro. Oye, la intención no es llamar la atención, no es distraer, ¿sabes? Como estaba diciéndonos Omaira, ¿sabes? No, no, pero quedó bien, pastor. El setting quedó bien. A su esposa que hay que decirle que quedó chévere eso. Teresa Gudiño nos dice que lo está viendo. Serafina Góndola nos dice gloria al Señor desde Panamá también. Margarita Nieto nos dice estoy completamente de acuerdo con lo que el pastor está diciendo. Morales nos envía unas palabras, unas manitos de oración, nos dice amén a esa palabra. También la pastora Viviana Ochoa nos dice así es a esa palabra. También Elsa Morales nos dice amén. Yo no puedo cambiar a mis hijos, pero el Espíritu Santo sí. Así es. La pastora Viviana Ochoa nos dice interesante, poderosa palabra, no mira como el hombre mira. Nos dice también la pastora, espectacular esa palabra. También Sonia y Wilfredo nos dicen amén. Cuán importante es seguir el ejemplo de Jesús y practicarlo en todo, con todos. Que si decimos que somos cristianos, que se nos note. También Madeline nos dice tremendo mensaje que debemos practicar como creyentes. Amén. Álida nos envía unas palmadas de aplauso. La pastora Diamari desde Panamá, Diomari nos dice santo, mejor no pudo haberse dicho. Amén. La pastora Ana Luisa Otero nos envía unos aplausos en esta mañana de afirmación a la palabra dada. Pastor, le damos gloria a Dios porque la palabra ha sido poderosa. Como siempre, cerramos esta semana y cerramos con palabra buena, con palabra de Dios. Pero antes de finalizar, pastor, obviamente no podemos irnos sin que esta oración, para que esta palabra no vuelva atrás vacía. Adelante, pastor. Te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias por el auxilio de tu Espíritu para
que nos diera gracia al compartir la enseñanza. Pedimos que de manera especial tu nombre sea glorificado y que, como de costumbre, esta palabra halle cabida en nuestros corazones para que dé frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Que podamos ser de aquellos y de aquellas que hacen la diferencia, que otros y otras puedan ver a Jesús a través de nosotros y que somos sus discípulos y que estamos tratando de imitarlo a él en el trato con los demás. Que podamos ser gente accesible, que no nos distanciemos de gente que necesita el amor de Dios como nosotros también lo necesitamos. Ayúdanos desde el cielo a poder en momentos dados poner a un lado tal vez cosas que puedan ser prejuicios nuestros para poder acercarnos a la gente y que a través de nuestra vida podamos ser instrumentos para que puedan conocerte a ti. Te damos la gloria y la honra a ti, Dios del cielo, porque sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, sino que sale y hace aquello por lo cual tú la has enviado. Y te damos la gloria a ti por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para la gloria del Señor. Nos dice Ada López desde Chile, que tremenda palabra para la gloria de nuestro Señor. Pastor, ¿cómo la gente puede conectarse con usted y conectarse con su ministerio? Bien, estamos a través de la página de Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Country Club. Estamos transmitiendo los miércoles estudios de la palabra a las 8 de la noche y los domingos estamos teniendo unas experiencias tremendas, gloriosas en los cultos de adoración desde las 10 de la mañana. Usted nos puede seguir allí y si tiene interés en comunicarse con nosotros, nos escribe que estamos pendientes y allí a través de la página le podemos contestar. Y si de alguna manera podemos ser de bendición, pues ahí estamos a la mejor disposición para la gloria y honra del Señor. Gracias, Sevidey, por esta oportunidad. Oh, gracias a usted, pastor, por bendecirnos. Que el Señor te continúe bendiciendo y saludos a todos por allá. Y gracias nuevamente, porque ciertamente Dios con una palabra buena nos bendice. Un abrazo, pastor, sabe que le amamos. Igual, bye.